Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean. Les damos la bienvenida a este tiempo de servicio de esta prédica, ¿verdad? Sean todos ustedes muy bienvenidos. A todos aquellos que nos están sintonizando a través de las redes sociales, reciban un saludo, ¿verdad? De parte de toda la comunidad cristiana Ágape. Y bueno, pues en este día le doy muchas gracias a Dios porque Él me ha dado una palabra para compartirla con cada uno de ustedes. Y bueno, pues quisiera hacer una oración, ¿verdad? Para poner este tiempo de enseñanza, esta prédica delante de Dios y que sea Dios obrando a través de todo lo que vamos a exponer aquí en esta hora, su palabra. Y bueno, pues vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bendito de la gloria, en esta hora, Señor, venimos delante de tu bendita presencia, mi Dios, con un corazón lleno de agradecimiento, Padre, porque usted ha sido bueno y usted ha sido fiel con cada uno de nosotros, Señor. Padre bendito de la gloria, en esta hora, mi Dios, yo te ruego, mi Dios, que usted prepare cada tierra en cada corazón, mi Dios, para que esta enseñanza de su palabra, mi Dios, caiga en tierra fértil y podamos dar el fruto que usted espera que demos, Señor, al 100%, mi Dios. Padre, ponemos delante de usted, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, amigos, familiares que están sintonizando, Padre, esta página de Facebook de nuestra comunidad Ágape. Y también, mi Dios, te pedimos por todas aquellas personas que en un futuro van a estar accesando, mi Dios, a esta palabra, mi Dios. Padre, toma control, mi Dios, habla a nuestras vidas, trae restauración a nuestra alma, a nuestro entendimiento, mi Dios, y que seamos hacedores de tu palabra, Señor, no oidores olvidadizos, mi Dios, sino hacedores de tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido, te lo pedimos y te damos gracias, mi Dios. Amén. Amén y amén. Bueno, pues mis amados hermanos, en esta hora el Señor me ha dado una porción de su palabra para compartirla con cada uno de ustedes. Yo les voy a estar hablando acerca de la sabiduría de lo alto, ¿verdad? Y de la sabiduría terrenal. Y bueno, pues les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Santiago 3, del 13 al 18. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Gloria al Señor, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por su palabra, porque sabemos que Dios no solamente tiene cuidado de nuestra vida, de lo que nos alimentamos, de lo que vestimos, como dice su palabra, sino también de nuestra alma, de nuestra salud espiritual, ¿verdad? Y bueno, pues en esta hora vamos a estar viendo en la sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría que proviene de aquí de la tierra, ¿verdad? Que es terrenal. Dice Santiago ahí en Santiago 13, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y bueno, pues para tener un entendimiento más claro, ¿verdad? ¿Qué significa ser sabio? ¿Qué significa esa palabra sabia? Dice, yo aquí estuve investigando, ¿verdad? Dice que es una persona que se contenta por conocer la verdad divina. Dice, el que sabe dominar sus pasiones y abraza una conducta irreprensible y está lleno de mansedumbre. Eso es lo que significa ser sabio, ser una persona que ama la palabra de Dios, ¿verdad? Que se contenta con las verdades divinas y que sabe dominar sus pasiones y que es una persona mansa, que está llena de mansedumbre, ¿verdad? Y la definición para una persona entendida es que es una persona inteligente. Eso es lo que significa ser entendida, ¿verdad? Ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta yo si estoy actuando con sabiduría? ¿Cómo me voy a dar cuenta yo si soy una persona sabia? ¿Verdad? Bueno, pues
dice la palabra de Dios, muestra por la buena conducta, dice, sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué quiere decir, hermanos? La palabra muestra quiere decir que hay una evidencia de que nosotros estamos viviendo y teniendo una sabiduría correcta, ¿verdad? Hay evidencia de que estamos actuando con sabiduría de Dios, porque dice aquí muestra, por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Y qué son las obras? Las obras son los hechos. Todo lo que hacemos, hermanos, esas son las obras. O sea que tiene que haber una evidencia de que estamos actuando, de que somos personas sabias y que estamos actuando con la sabiduría correcta, ¿verdad? Que es la sabiduría de Dios. Por eso dice en sabia mansedumbre, quiere decir en humildad, ¿verdad? Que tengamos humildad. Y vamos a leer Santiago 1:21. A ver qué nos dice la palabra de Dios en Santiago 1:21. Dice la palabra de Dios, por lo cual, dice, desechando toda inmundicia, dice, y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, dice, la cual puede salvar vuestras almas. Que recibamos con humildad, ¿verdad? La palabra de Dios, que recibamos con humildad el trato de Dios. Una persona humilde, hermanos, es una persona que está siendo tratada por Dios y él tiene contentamiento en su corazón, porque sabe que Dios es el que está haciendo esa obra en su vida, de restauración, esa obra en su corazón y en su alma, ¿verdad? Eso es lo que es una persona humilde, ¿verdad? Por eso dice aquí Pablo, nos dice en Santiago en Santiago 1:21, nos dice que recibamos con mansedumbre la palabra implantada. O sea, que la recibamos con humildad de corazón, hermanos, ¿verdad? Y eso es lo que significa una persona, lo que quiere decir humildad, una persona que sabe que está siendo tratada por Dios y que sin embargo hay gozo en su corazón porque sabe que Dios quiere lo mejor para su vida, ¿verdad? Así es, hermanos, gloria a Dios. Y bueno, pues ahora vamos a ver cómo el mundo ve a una persona humilde, una persona que es mansa, ¿verdad? El mundo le dice que es una persona que no tiene carácter, hermanos, porque el mundo no quiere a las personas humildes ni a las personas mansas, ¿verdad? Porque los sabios del mundo, ellos son muy orgullosos, ellos son soberbios. Y una persona humilde, una persona mansa, ¿verdad? Ellos dicen, el mundo dice que no tiene carácter, ¿verdad? Porque es sabiduría humana, hermanos. Mas, sin embargo, una persona humilde, una persona sabia es agradable a Dios, ¿verdad? Que es la sabiduría correcta. Así es, hermanos. Y bueno, pues aquí vemos, ¿verdad?, cómo la sabiduría del mundo tiene orgullo, tiene soberbia, y la sabiduría de Dios es humilde, es mansa, ¿verdad? Sus hijos. Y aquí pues ya estamos viendo desde aquí un contraste, ¿verdad? Lo que es el orgullo y la soberbia, ¿verdad? Así como la sabiduría de lo alto y la sabiduría terrenal. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Filipenses 2:3, dice, nada hagáis por contienda ni por vanagloria, dice, antes bien, con humildad, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿verdad? Eso es lo que nos pide Dios, ¿verdad? Que si nosotros creemos saber mucho y tener mucho conocimiento, que no nos vanagloriemos de eso, hermanos, sino que veamos a nuestro hermano como mayor que nosotros en la fe, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que porque tenemos muchos años dentro de la iglesia o porque tenemos mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero Dios no quiere que nuestro corazón se llene de orgullo ni de soberbia, quiere que seamos humildes. Por eso dice que si nosotros somos sabios y tenemos algo, ¿verdad?, de qué sentirnos orgullosos, que nos consideremos menores que los demás, ¿verdad? Al hermano tenemos que considerarlo siempre mayor, ¿verdad?, que nosotros, para que nuestro alma, nuestro ser no se llene de orgullo, ¿verdad?, que eso no es agradable a Dios. Y bueno, pues aquí te voy a dar un pequeño testimonio, ¿verdad?, de una anécdota que me comentaron hace mucho tiempo, de un joven empresario, ¿verdad?, muy exitoso, y que un día tuvo una plática con un siervo de Dios. Y bueno, pues este hombre, ¿verdad?, tenía mucho intelecto, tenía mucha sabiduría humana, y él decía que Dios no había tenido nada que ver en su éxito, que Dios no había tenido nada que ver en sus empresas. ¿Por qué? Porque él decía que él fue el que se esforzó, él era el que se levantaba muy temprano en la madrugada a estudiar, a prepararse,
Dice, muchas veces dejé de ir con mis amigos a las fiestas, a las reuniones, porque tenía que estudiar, porque quería ser el mejor, ¿verdad? Y lo logró, sí, efectivamente lo logró, ¿verdad? Y dice, así es que Dios no tiene nada que ver conmigo, porque el siervo de Dios dice, gracias a Dios, le decía, y decía, no, yo no tengo nada que darle gracias a Dios, dice, porque dice, todo lo hice por mí mismo, ¿verdad? Porque ellos se sienten orgullosos de sus logros. Ellos no le dan la honra y la gloria a Dios, sino a ellos mismos, ¿verdad? Como este joven decía, yo me levanto temprano en la madrugada, me sacrifico, me quemo las pestañas, así es que todo lo que tengo es por mí mismo. Pero fíjense qué sabiduría le tenía este varón de Dios, ¿verdad? Porque esa es la sabiduría correcta, la sabiduría de lo alto, que en el momento determinado sabe actuar con sabiduría. Y le dijo a este joven, bueno, dijo, ¿y qué crees que te dio a ti la fuerza para levantarte cada mañana, para caminar, para estudiar, para retener todo lo que sabes? No, pues llevo una excelente alimentación, ¿verdad? Me alimento muy bien, como muy bien. Oh, perfecto, dijo. Dice, y fíjate, dice, ¿y qué te parecería si Dios no mandara la lluvia? Si Dios no mandara la lluvia, tú no tuvieras nada que comer. ¿Pero cómo? Dice, sí, dice la palabra de Dios ahí en el libro de Isaías 55, 10, dice que Dios envía la lluvia y la nieve y la hace descender a la tierra. Y dice que esa lluvia y esa nieve moja la tierra y hace germinar la semilla. Dice, y da semilla al que siembra y da pan al que come. Pues, ¿qué te parece? Sí tienes que darle gracias a Dios, ¿verdad? Tienes que darle gracias a Dios porque Dios es el que te provee de alimento. Dios hace que tú tengas una buena alimentación. Y bueno, pues con eso, ¿verdad? Este siervo de Dios, actuando con esa sabiduría correcta de lo alto, pues le mostró a este joven, ¿verdad? Que Dios siempre tiene algo que ver en nuestra vida, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, ¿verdad? Proviene de Dios. Entonces este joven pues ya no tuvo más argumentos más que aceptar, ¿verdad? Que pues que Dios tenía que ver en lo que él había hecho, Dios tenía parte también ahí, ¿verdad? Que siempre hay que ser agradecidos con Dios y hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver en 1 Corintios 1, 19 al 20, vamos a abrir nuestra Biblia. Gloria al Señor. Primera de Corintios 1, 19 al 20. Dice la palabra de Dios, dice, pues está escrito, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y si te das cuenta, hermanos, el mundo es una locura, ¿verdad? Es una locura. A veces ni él mismo se entiende, ¿verdad? Así es que pues, pues qué lástima, ¿verdad? Que esos sabios del mundo no le den la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? Qué lástima, porque aún el alimento que se llevan a la boca, Dios lo permite, ¿verdad? Así es. Bueno, pues aquí en este pasaje, ¿verdad?, que acabamos de leer, pues Pablo les está hablando a la iglesia de Corintios, ¿verdad? Esta iglesia que hacía muchas obras y estaba creciendo mucho, pero había un problema. Eran carnales, tenían pleitos, tenían contiendas, había mucho orgullo en su corazón, ¿verdad? Porque todos decían que lo habían hecho por ellos mismos. Y eran gente de Dios, era gente cristiana, hermanos, ¿verdad? Pero su corazón se había llenado de orgullo y de soberbia, su corazón se había corrompido, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, cuando no estamos, siendo obedientes a Dios, no estamos leyendo las escrituras, nos desviamos completamente de la verdad, porque llega el momento que nosotros empezamos a aplicar criterios de nosotros mismos, humanos, ¿verdad? Y ahí es cuando es el problema, porque no le damos la honra y la gloria a Dios. Entonces, Pablo, ¿verdad?, en este versículo, pues está hablando a la iglesia de Corintio, porque la iglesia de Corintio hacía muchas obras, ¿verdad? Estaba creciendo mucho,
pero todo lo estaban haciendo en la carne, ¿verdad? El Espíritu Santo ya no estaba obrando ahí en la vida de ellos, y así es que ellos no podían darse cuenta de lo que estaba pasando, porque ya su entendimiento estaba entenebrecido, estaba corrompido, ¿verdad? Y por eso Pablo, ¿verdad?, escribió estas palabras, pues para corregir esto, ¿verdad? Por todo el orgullo que había en ellos, así es. Y bueno, también les escribió esto en 1 Corintios 3, 18 al 20, les dice Pablo, ¿verdad?, los corintios, dice, nadie se engaña a sí mismo, dice, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, dice, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez, dice, para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, ¿verdad? Que son vanos. ¿Qué tal, hermanos? Pues entonces aquí el Señor nos dice que si nos creemos sabios, ¿verdad?, que nos volvamos ignorantes, hermanos. Y lo que tú consideras sabio, y verdad, y que apantallador en este mundo, dice, porque hay personas que vienen y nos quieren asombrar, ¿verdad?, con tanta sabiduría. Bueno, el Señor nos dice que la sabiduría de este mundo, para Él es insensatez, hermanos. Para Él es insensatez. Y así nos lo hace ver aquí en el libro de Efesios 5, en esta porción de la palabra de Efesios 5:15. Dice la palabra de Dios, aquí se lo voy a leer, ya lo traigo escrito. Dice, mirad pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, dice la palabra de Dios. Y saben, yo busqué este pasaje en la Nueva Traducción Viviente y dice, así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Mi vida evidencia cómo ando, ¿verdad? Cómo ando, qué tipo de sabiduría estoy usando, ¿verdad? Porque así como la fe se nota, hermanos, porque la fe de una persona se nota, así también se nota la sabiduría que estamos usando, ¿verdad? Si es una sabiduría correcta, una sabiduría de lo alto, o es una sabiduría terrenal, ¿verdad? Y bueno, pues ahorita vamos a pasar a escudriñar ya, ¿verdad?, lo que es la sabiduría terrenal y la sabiduría divina. Y bueno, del versículo 14 al versículo 16 de Santiago, ¿verdad?, ahí se va a evidenciar cómo es la vida terrenal. Y del versículo 17 al versículo 18 vamos a ver lo que es la sabiduría de lo alto, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues la palabra sabiduría proviene de una palabra hebrea, hakam, y significa conocimiento o capacidad o habilidad para tomar decisiones correctas en el momento oportuno, ¿verdad? Esa es lo que significa la palabra sabiduría, conocimiento o capacidad o habilidad para tomar decisiones correctas en el momento oportuno, ¿verdad? Pues qué hermoso está esto, hermanos, ¿verdad? Que cuando vengan circunstancias a nuestra vida, que no nos apresuremos a tomar decisiones por nosotros mismos, sino que oremos a Dios y le pidamos a Dios que nos muestre qué es lo que tenemos que hacer en determinada situación o en determinada circunstancia, ¿verdad? Que no actuemos por nosotros mismos. Ahorita más adelante les voy a dar un pasaje de la Biblia que en lo personal lo he hecho mío, me gusta mucho y le doy muchas gracias a Dios porque ha sido de gran bendición para mi vida y para toda mi familia, ¿verdad? Bueno, pues ahorita vamos a ver el versículo 14, vamos a escudriñarlo. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Santiago 3:14, dice, pero si tienen celos amargos, dice, y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis a la verdad. Aquí hay dos palabras muy importantes que tenemos que escudriñar, hermanos. Una es celos amargos, ¿verdad? Y la otra es contención. ¿En dónde? En el corazón, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas, hermanos. Y sin embargo, yo creo que todos hemos escuchado por ahí esa frase que dicen, déjate guiar por tu corazón. Haz lo que tu corazón te indique, fíjense. Y la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Que mucha gente tome decisiones por sus sentimientos, ¿verdad? Y aquí viene el versículo que a mí me encanta, hermanos. Es Proverbios 3:5 y que lo he hecho mío. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Créanmelo, háganlo suyo. Es algo hermoso. Empezamos a depender de Dios, hermano, para todo, en cualquier decisión o cualquier proyecto o cualquier cosa que queramos llevar a cabo, ¿verdad? Siempre tenemos que encomendar a Jehová nuestros caminos, como dice su palabra, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué dice Jesús que hay en el corazón? Ahí en el versículo en el libro de Mateo 15, 19 al 20, Jesucristo dice estas palabras. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, fíjense nada más, los adulterios, los hurtos, las fornicaciones, los falsos testimonios y las blasfemias. Qué tremendo, ¿verdad? Del corazón humano, del corazón del ser humano. Eso es lo que dijo Jesús, ¿verdad? Entonces, pues ahora sí que ese dicho no funciona con nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Porque nosotros siempre tenemos que pedir la sabiduría de Dios, ¿verdad? La ayuda de Dios, que Él sea el que nos muestre qué es lo que tenemos que hacer, dónde tenemos que ir, cómo tenemos que actuar en determinada situación y no dejarnos guiar, ¿verdad? Como el mundo lo hace, porque eso es una sabiduría equivocada, que te guíes por tus instintos de tu corazón, que te guíes por lo que te dicta el corazón. Y pues eso está basado en sentimientos, ¿verdad? Humanos, del alma. Hermanos, pues qué tremendo, ¿verdad? Pues espero que nadie tome de ese tipo de decisiones, sino que todos vayamos a la palabra de Dios ahí en Proverbios 5, donde dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿verdad? Porque el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, ¿verdad, hermano? Solamente Dios es el único que nos puede dar la sabiduría correcta, esa sabiduría de lo alto, ¿verdad? Y también en el mundo hay una frase que ustedes saben, esa sabiduría errónea, ¿verdad? Dicen que el amor se acaba. Por eso muchos matrimonios se andan divorciando porque dicen que ya no se aman, hermanos. Pues ¿cómo está eso? El amor nunca se acaba, hermanos. El amor nunca deja de ser. El amor siempre está allí. Lo que pasa es que el amor va pasando por diferentes etapas, ¿verdad? Primero la etapa del enamoramiento, que andamos acá en las nubes, los primeros años de casados, ¿verdad? Son diferentes etapas y va madurando el matrimonio. Conforme van pasando los años, la pareja se va compenetrando más, ¿verdad? El enemigo es el que le ha hecho creer allá a la gente en el mundo, ¿verdad? Que conforme pasan los años, ya no amas a tu esposa o ya no amas a tu esposo y le empiezas a ver un sinfín de defectos cuando dejamos de ver las virtudes de nuestro cónyuge, ¿verdad? Eso es una mentira también, ¿verdad? Del enemigo, que el amor se acaba, ¿verdad? Y que ya te fíate de todo, que te dejes guiar por tu corazón y que sigas los instintos de tu corazón y así tantas mentiras, hermanos, ¿verdad? Y que el mundo se las cree, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí el Señor Jesucristo pues nos dice que de ahí del corazón salen todas estas cosas, ¿verdad? Dice que salen los celos amargos y contención. ¿Y sabes qué son los celos? Lo busqué también. Dice que un celo es un hervor aquí adentro, hermanos. Un hervor, dice, es envidia. Dice, esos son los celos, ¿verdad? Y los celos amargos es una envidia agresiva. O sea, es una envidia más agresiva todavía, porque si los celos es un hervor aquí adentro, hermanos, pues imagínate, no es un hervor bueno, es un hervor malo, ¿verdad? De enojo, de ira. Y los celos amargos dice que es una agresión afilada, es una envidia agresiva. Eso es lo que son los celos amargos, hermano. Y la contención quiere decir que es ambición egoísta, se siente que siempre está pensando en sí mismo y también significa división, hermanos, la contención, fíjense, qué tremendo, ¿verdad? Y bueno, pues esto solamente viene del enemigo, ¿verdad? Porque a Satanás le encanta dividir. Y no, hombre, se toma muy en serio ese dicho que dice el mundo, ¿verdad? Divide y vencerás. Y también, ¿verdad? A veces se aplica en la iglesia, ¿verdad? Y andamos dividiendo y eso no es agradable a Dios, ¿verdad? Porque Dios es muy duro con esa situación, hermanos, cuando somos factor de división en el cuerpo de Cristo. No debemos de dividir. Dice 1 Corintios 3:3, dice, porque aún, Pablo le dice a los corintios, ¿verdad? Dice, porque aún son carnales, dice, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres?
Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Porque ya nuestra vida ya no debe de ser así. No decimos que a veces estamos batallando en algún área, pero pues no en toda tu vida, ¿verdad? Debe de haber un cambio. Desde el momento que tú recibiste a Cristo, tuviste un nuevo nacimiento, pues adquieres una nueva naturaleza. Una naturaleza espiritual. Por eso Jesucristo le decía a Nicodemo, ¿verdad? Cuando lo fue a ver Nicodemo esa noche, ¿verdad? Le dijo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del espíritu, ¿verdad? Porque el agua nos limpia, ¿verdad? Es la palabra de Dios la que viene a limpiar nuestra vida. Por eso dice ahí en el libro de Efesios, ¿verdad? Dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, ¿verdad? Y ahí también en Romanos también lo dice. Dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque traemos cuando tú recibes a Cristo, tu espíritu cobra vida, tienes un nuevo nacimiento, pero el alma es la que se tiene que seguir regenerando, hermanos. Y esa obra de regeneración solamente la va a hacer el Espíritu Santo a medida que nosotros le permitamos al Espíritu Santo trabajar con cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso no es así instantáneo, así es el Espíritu, cobra vida. Y empieza una nueva naturaleza espiritual y nos empezamos a conectar con Dios y empezamos a anhelar todas las cosas de Dios, su palabra, escuchar música cristiana, asistir a la iglesia, juntarnos con amistades que tengan ese mismo sentir con nosotras, ¿verdad? Es algo hermoso, hermanos, pero el alma es el que se va regenerando poco a poco, ¿verdad? A medida que se lo permitamos al Espíritu Santo. Por eso Corintios les dice ahí a la iglesia de Corintios, dice, pues si hay celos, pleitos, contiendas entre ustedes, no me van a negar que son hombres carnales, porque están dando evidencia de que la sabiduría que están ustedes aplicando es una sabiduría carnal y terrenal de aquí de la tierra, ¿verdad? No es una sabiduría divina. Entonces, ¿verdad? Pablo nos dice que si no somos carnales, pues habrá celos y habrá también contiendas, ¿verdad? ¿Qué significa la contienda? La contienda se define como pleitos, hermanos. Pleitos, es increíble, pero sí hay iglesias donde se pelean, ¿verdad? Se pelean. Entonces, ¿cuál es la motivación de la sabiduría terrenal? De la sabiduría humana, pues es la carne, hermanos. ¿Por qué? Porque la carne busca nomás satisfacerse a ella misma, es egoísta. La carne es egoísta, ¿verdad? Y es ambiciosa. Entonces, dice ahí en el versículo 14, dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No te jactes quiere decir no te engañes, no encubras la verdad, o sea, no te engañes a ti mismo. Cada quien sabemos qué tipo de sabiduría está viendo nuestra vida, hermanos. Por eso el Señor me ponía esta palabra, ¿verdad? El Señor habla primeramente a nuestra vida, ¿verdad? Él habla a nuestra vida, y Dios permite que nosotros seamos un canal de bendición para ustedes, ¿verdad? Y Dios quiere, ¿verdad? Que estemos aplicando la correcta sabiduría divina, la que viene de lo alto, esa sabiduría que no tiene envidia, que no es fantasiosa, esa sabiduría que es buena y misericordiosa, hermanos. Es la sabiduría que Dios nos está ahorita, ¿verdad? Hablando en esta hora, pero nos está hablando también cuál es la sabiduría terrenal para que sepamos cada uno de nosotros cómo está nuestra vida. ¿Qué sabiduría es lo que estamos aplicando en nuestra vida? Porque se ve, hermanos, eso se ve. Entonces dice, no se jacten ni mintáis contra la verdad. Quiere decir que no te engañes y no encubras la verdad, ¿verdad? Y entonces Pablo le dice a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Dice, si hay envidias, pleitos, celos, contiendas, dice, esto prueba que son carnales. Esto prueba que el espíritu no está fortalecido en tu vida, hermano. Que lo que está fortalecido es la carne. Y hay que tener cuidado con eso, hay que meternos más a orar, hay que doblar rodilla y hay que pedir al Espíritu Santo que nos llene más de su presencia, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que arguye nuestras vidas y nuestros corazones, ¿verdad? Entonces dice, no mintáis contra la verdad, dice aquí Santiago en este pasaje de la Biblia, dice, no mientan contra la verdad, no se jacten, no se engañen, dice. ¿Y quién es la verdad, hermanos? La verdad es Jesucristo. Dice, no le mientan a Jesús, porque mismo Jesucristo lo dijo ahí en su palabra, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces aquí Pablo nos está diciendo, no le mientan a Jesús, ¿verdad? Y luego en el versículo 15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Qué duras palabras, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, hermanos,
La carta de Santiago es bien chiquita, mas sin embargo, la carta de Santiago confronta nuestra vida espiritual. Confronta de una manera tremenda nuestra vida espiritual. Si tienen oportunidad, léanlo, hermanos. Léanla, porque ahí viene todo lo que a veces como cristianos, ¿verdad? A veces sin darnos cuenta caemos en esos errores, ¿verdad? Por eso Dios nos está hablando aquí. ¿Qué tipo de sabiduría estamos usando, hermanos? ¿La sabiduría de lo alto o la sabiduría terrenal? Entonces, pues qué fuertes palabras, ¿verdad? Vamos a ver qué es la sabiduría terrenal. Y bueno, pues así como lo dice la palabra, es de aquí de la tierra. Esa es la sabiduría terrenal, ¿verdad? De este tiempo y que solo es válida en este espacio. Esa es la sabiduría terrenal. Ahora, ¿qué es la sabiduría animal, hermanos? La sabiduría animal esta pertenece a lo natural, ¿verdad? A lo físico, a los sentidos, a la sensualidad. Dice, y está dominada por los sentidos y que solo está interesada en este tiempo, aquí y ahora, y siempre está guiada por sus deseos. Esa es la sabiduría animal, ¿verdad? Porque esa es la sabiduría terrenal. ¿Y qué es la sabiduría diabólica, hermanos? La sabiduría diabólica es una sabiduría engañosa, porque es sembrada y es dada por el padre de mentira, que es Satanás, hermanos, ¿verdad? Entonces dice aquí, porque esta sabiduría, o sea, esa sabiduría donde hay pleitos, celos, contiendas, disecciones, divisiones, mentira, engaño, esa no es una sabiduría de lo alto, es una sabiduría terrenal, es una sabiduría animal, es una sabiduría diabólica, hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Pero esto nos confronta en nuestra vida espiritual para saber qué es lo que está saliendo de cada uno de nosotros, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces tenemos que analizar muy bien, hacer un alto en nuestra vida y ver qué es lo que qué fruto estamos dando, ¿verdad? Así es. Dice, porque donde hay celos y contención, dice, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, pues siguen las palabras fuertes, hermanos, ¿verdad? Dice, donde hay celos y contención, dice, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Sabes? Busqué lo que era perturbación. Y perturbación quiere decir confusión y desorden, hermanos. Eso es lo que hay en la vida de una persona que no está aplicando la sabiduría divina, que está aplicando una sabiduría terrenal. O sea que la carne está bien fuerte ahí en ese cristiano y el espíritu está apagado completamente, hermanos. Y no nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestra vida y estamos actuando ya como la gente del mundo y pensamos que está bien, ¿verdad? Pero no está bien, porque si Dios está dando esta palabra es por algo, hermanos, porque Dios nos ama y dice que al que Él ama, Él corrige. Dios nos está corrigiendo en esta hora, hermanos, ¿verdad? Por eso dice que una persona humilde, dice, acepta el trato de Dios en su vida, ¿verdad? Y todo lo que venga de Dios sabe que Dios tiene el control y que Dios quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos, la perturbación quiere decir confusión y desorden, inestabilidad y también puede ser ira o amargura, resentimiento, divorcios, demandas, divisiones y ausencia de amor. Eso es lo que quiere decir la palabra perturbación. Fíjense todo lo que encierra esta palabra, hermanos, que puede haber en el alma si hay perturbación. Dice, y toda obra perversa. La obra perversa son los pleitos, hermanos, ¿verdad? Dice, si estamos metidos en pleitos, en contiendas, en amargura, en desorden, dice, entonces estás usando esa sabiduría terrenal, hermanos, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado, porque la verdadera sabiduría une a los cristianos. La sabiduría diabólica, la sabiduría terrenal, carnal, esa trae división, ¿verdad? Entonces, hermanos, en cambio la sabiduría terrenal, animal y diabólica hace toda clase de males y trae división al cuerpo de Cristo. Nos separa y eso no le agrada a Dios, de donde viene ese tipo de sabiduría. Y bueno, pues yo busqué un versículo aquí en Proverbios 6:19 que dice que Dios aborrece el testigo falso y habla, dice, Dios aborrece el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos, imagínense. O sea, que traigas división entre los hermanos, ¿verdad? Que en lugar de que seas una persona pacificadora, ¿verdad? Le echemos más leña al fuego.
pues eso no es agradable a Dios. Tenemos que actuar con sabiduría de lo alto, hermanos, ¿verdad? Que Dios nos dé sabiduría para poder enfrentar esas situaciones cuando vienen a decirnos algo, cuando vienen a contarnos algo, ¿verdad? Para no vernos nosotros involucrados y como dice la palabra de Dios, Dios aborrece, dice, al que siembra discordia entre hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué fuerte nos está hablando Dios, pero esto es para que aprendamos, ¿verdad? Porque es bien para nuestra vida, para que veamos qué terreno estamos pisando, hermanos. ¿Qué sabiduría estamos usando? La sabiduría de lo alto, que es buena, que es pacífica, que es pura, que es misericordiosa, o la sabiduría del mundo, que es terrenal, animal y diabólica, ¿verdad? Número 17. Dice, aquí viene ya el contraste, hermanos, ¿verdad? Aquí viene ese contraste hermoso de lo que es la sabiduría de Dios, y ahorita acabamos de ver lo que es la sabiduría terrenal, y ahora vamos a ver lo que es la sabiduría de lo alto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios aquí en el libro de Santiago que primeramente es pura, así dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura. ¿Y qué significa pura? Que es limpia, que es inocente, sin contaminación, porque ¿de dónde viene? Viene de Dios, viene de lo alto, hermanos. Esa es la sabiduría de lo alto. Y sus características, pues es lo que dice ahí enseguida, ¿verdad? Que es pacífica, que es amable, que es benigna, que es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Eso es lo que dice, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a ver qué significa que es una sabiduría pacífica que aporta paz y te conduce a ella. Dios nos ha llamado a ser pacificadores, hermano, a ser reconciliadores en esta tierra, de reconciliar a la humanidad con Cristo, ¿verdad? Porque acuérdense que el ser humano está separado de Cristo. Solamente cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón es que nos volvemos a reconciliar, ¿verdad? Con Dios y tenemos acceso directo al trono de la gracia. Entonces dice que la sabiduría de lo alto es pacífica, aporta paz y nos conduce a ella, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser esos dignos representantes de Dios aquí en la tierra y ser pacificadores, ¿verdad? Y dice que la sabiduría de lo alto es amable. ¿Qué quiere decir que es amable? Que es indulgente, hermanos. Que es indulgente. Quiere decir que perdona fácilmente, pero también cuando nos equivocamos sabemos pedir perdón, ¿verdad, hermanos? Que eso, yo creo que muchas veces batallamos en esa área, ¿verdad? Pero es necesario que seamos amables, hermanos, que seamos indulgentes, ¿verdad? Que así como perdonamos fácilmente a los demás, también vayamos y pidamos perdón si hemos hecho algo que ha lastimado el corazón de nuestro hermano, ¿verdad? Que dice que la sabiduría de lo alto es benigna, o sea que está dispuesta a ceder sin rencores. Por eso dice que es benigna, ¿verdad? Dócil, obediente. También dice que está llena de misericordia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque actúa con misericordia. Los hijos de Dios que tienen la misericordia en su corazón, pues actúan también con misericordia. Dice con los afligidos y aún con los que son más débiles en la fe también tienen misericordia. Son prudentes, ¿verdad? Tienen prudencia y saben tratar con misericordia y prudencia a los más nuevos, ¿verdad? Y dice que también la sabiduría de lo alto está llena de buenos frutos. ¿Qué quiere decir? Que está llena de buenas obras, ¿verdad? Sabemos que nuestra salvación no es por obras. La salvación de todos los hijos de Dios es por la fe en Cristo, ¿verdad? En la obra redentora en la cruz del Calvario. Pero también dice la palabra que esa fe tiene que producir obras, ¿verdad? Y esas obras, pues son esas obras que Dios pone en nuestro corazón, ¿verdad? Que es la benignidad, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo, que tengamos amor por los demás, que no nomás nos quedemos con que, ay, pobrecito, no, que vayamos y llevemos ayuda a la persona que lo está necesitando, ¿verdad? Por eso dice que la sabiduría de lo alto está llena de buenos frutos, o sea, de buenas obras, ¿verdad? Dice que es sin incertidumbre, que es imparcial, dice sin favoritismo, ni tampoco hace distinción de personas, hermanos. Fíjense lo que significa sin incertidumbre. Dice que es imparcial, sin favoritismo y no hace acepción de personas, hermanos, ¿verdad? Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de vernos a todos iguales, ¿verdad? Y no hacer acepción de personas, ¿verdad? No tener favoritos, ¿verdad? Porque Dios no tiene favoritos, Dios nos ama a todos por igual. Todos somos sus hijos. Dice sin hipocresías. ¿Qué quiere decir? Que es sincera y complace a Dios, ¿verdad?
Esa es una sabiduría correcta, una sabiduría sana, que viene de lo alto, no hay hipocresía, no hace distinción ni acepción de personas, ¿verdad? Ni favoritismos, ¿verdad? Tiene buenas obras, está llena de misericordia, ¿verdad? Se duele con los que se duelen y se goza con los que se gozan, es buena, ¿verdad? Dispuesta a ceder sin rencores, dócil, obediente, perdona fácilmente, pide perdón por sus errores, ¿verdad? Y también dice que aporta paz y nos conduce a ella. Esa es la sabiduría de lo alto, ¿verdad? Mientras que la sabiduría humana es motivada por la carne y te conduce a tomar malas decisiones, ¿verdad? Y estas te van a llevar a la inestabilidad, ¿verdad? Cuando tú estás teniendo esa sabiduría incorrecta, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad? Que esa sabiduría te va a llevar a tomar decisiones que no son correctas. Y eso va a crear una inestabilidad en tu vida, una inestabilidad emocional y en todas las áreas de tu vida, cuando no estás aplicando la sabiduría correcta, ¿verdad? La sabiduría divina que viene de Dios, pues procede de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y bueno, pues ahí en Gálatas 5, 2, 23 podemos ver el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese es el fruto que produce el Hijo de Dios al momento que tiene un nuevo nacimiento, pues tiene que producir ese fruto, ¿verdad? Así como cuando tú siembras un árbol, tú esperas que un día esa semilla, pero una semilla de naranja, una semilla de manzana, de limón, ¿verdad? Tú la siembras, ¿verdad? Y esa semilla un día va a crecer y va a dar un fruto. Así también Dios nos llama a su camino, ¿verdad? Nos llama a su reino, pero para que produzcamos el fruto. Y ese fruto, ¿verdad? ¿Cómo dice Dios que nos vamos a conocer los hijos de Dios? Dice que por el fruto nos van a conocer, ¿verdad? Porque pues muchos cristianos tenemos cara de piedad, ¿verdad? Pero dice que negamos la fe de ella, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a saber si verdaderamente ha tenido un nuevo nacimiento, si verdaderamente es un hijo de Dios? Pues por el fruto que estamos produciendo, hermanos, ¿verdad? Porque no se hace mucho ahí que decían, cuando vienes a la iglesia te pones tu máscara del santo, ¿verdad? Y cuando andas allá en el mundo, pues usas la otra máscara, ¿verdad? De Blue Demon. Pero aquí en la iglesia nos ponemos la máscara del santo. O sea, por eso dice que tienen cara de piedad, pero niegan la eficacia de ella, ¿verdad? Así es que, hermanos, dice que por el fruto dice Dios que por el fruto se va a conocer, ¿verdad? El Hijo de Dios, ¿verdad? Esta es la evidencia de un Hijo de Dios que está lleno de su Espíritu Santo. Y en el versículo 18 de aquí de Santiago 3:18, dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, ¿verdad? Y aquí termina esta enseñanza que Dios nos ha dado, que bueno, sabemos que el fruto no se siembra, lo que se siembra pues es la semilla, ¿verdad? Y solo los pacificadores, dice, podremos poseer esa sabiduría, porque solo los que hacen la paz, la sabiduría de Dios traerá paz y justicia a tu vida, mientras que la sabiduría terrenal va a traer perturbación a tu vida, ¿verdad? La sabiduría de Dios trae gozo, trae paz a nuestra vida, trae estabilidad. Caso contrario, la sabiduría terrenal trae una completa inestabilidad emocional y en todas las áreas de tu vida, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahí en el libro de Santiago 1:17, que ya les dije el pasaje antes, voy a cerrar con esto, ya voy a cerrar. Dice Santiago 1:17, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, ¿verdad? Del Padre de las luces. Entonces la sabiduría es un don, hermanos. La sabiduría es un don que Dios nos regala. Y también en Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, hermanos. O sea, por donde quiera que le busquemos, hermanos, no hay ninguna excusa, ningún argumento por el cual nosotros como hijos de Dios no estemos obrando conforme a la sabiduría de Dios. Porque aquí mismo lo dijo Santiago, ¿verdad? Santiago lo dice aquí en Santiago 1:5, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y Dios nos la va a dar abundantemente, hermanos, sin reproche, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo los invito en esta hora, ¿verdad? Ya Dios aquí ha hablado, ha hecho la diferencia entre lo que es una sabiduría terrenal y lo que es una sabiduría de lo alto, ¿verdad? Es una sabiduría que produce paz y gozo en nuestra vida, mientras que la sabiduría terrenal produce incertidumbre, produce inestabilidad, produce toda clase de males a la vida, ¿verdad? Entonces, yo te invito en esta hora, si no has estado usando la sabiduría correcta, pues que hagas un alto en tu vida. Haz un alto en tu vida porque Dios está hablando y dice la palabra de Dios que tenemos que ser hacedores de la palabra.
no oidores olvidadizos, ¿verdad? Que la pongamos por obra, hermanos, y que si tenemos falta de sabiduría, pues que la pidamos a Dios, ¿ok? Bueno, pues que Dios me los bendiga. Fue un gusto estar con todos ustedes y traer y compartir esto que Dios me dio para compartirlo con ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Que Dios les bendiga.